Oremos. Padre, cada vez que abrimos tu preciosa palabra, pedimos tu permiso, la dirección de tu Espíritu, la revelación de tu, la guianza de tu Espíritu para poder meditar en ella. Tus palabras, Señor, no pueden ser entendidas con una mente carnal, deben ser comprendidas en el Espíritu. Para el mundo son locura, para el que no te conoce son locura. Son rechazadas, hasta son motivo de burla, pero para nosotros, Señor, son tesoros. Y hoy meditamos en ella y pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad como tú lo prometiste. Nos guiarías a toda verdad y nos recordarías todas las cosas. Hoy estamos aquí para eso, Señor. Así que hazlo, te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios. Muévete en medio de tu iglesia. Amén. Lucas 3:8 leíamos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y estamos hablando acerca de qué significa frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Iniciamos el domingo pasado, dijimos que íbamos a ver 7 características de un verdadero arrepentimiento. Se las voy a mencionar las 7 para que usted las anote y las vamos a ir estudiando una por una. Ya vimos la primera, pero de la primera quiero hacer una ampliación. Bien, verdadero arrepentimiento. Primera, reconocemos con dolor que hemos pecado. Y hablamos de la tristeza, ¿no? De la que habla segunda de Corintios 7, del 9 al 11, hay una tristeza que nos lleva a arrepentirnos. El segundo punto se llama: lo confesamos antes de que nos descubran. Lo confesamos antes de que nos descubran. El tercero, hacemos todo lo posible para demostrar nuestro cambio. Hacemos todo lo posible para demostrar nuestro cambio. El cuarto, hacemos todo lo posible para luchar contra el pecado. Hacemos todo lo posible para luchar contra el pecado. Quinto, estamos dispuestos a aceptar la disciplina. Estamos dispuestos a aceptar la disciplina. Sexto, nos humillamos o somos humildes, o ser humilde. Y el séptimo, buscar ayuda. Bien. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo hoy. Pero bueno, estamos en el primero. Reconocemos con dolor que hemos pecado y hablamos que hay 2 tipos de tristeza. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. La tristeza que no proviene de Dios produce culpa o produce remordimiento. Pero vimos que ni la culpa ni el remordimiento producen vida, al contrario, producen muerte. La tristeza que produce Dios en el corazón cuando nos arrepentimos nos lleva a la vida. La tristeza que produce el mundo nos lleva a la muerte. Y vimos el ejemplo de Judas. Judas aparentemente se arrepintió, pero el fruto no fue de vida, él se suicidó. Por lo tanto,
esa tristeza que sintió no provenía de Dios. Era una tristeza que provenía del mundo. Era remordimiento, era culpa. Y no soportó la culpa y se ahorcó. Bien, aquí es donde quiero que hagamos una ampliación. Y bueno, creo que es posible que nos desviemos un poquito, pero veo que se necesita para poder comprender algo más. Entonces venimos hablando de Judas y vamos a juntar a nuestro tema a Pedro. Vamos a poner a Judas versus Pedro, para que miremos el tema del arrepentimiento allí. Porque ustedes saben que tanto Judas como Pedro la embarraron. Pedro negó a Jesús, pero hay una gran diferencia entre el destino de Pedro y una gran diferencia entre el destino de Judas. Ambos eran apóstoles, estaban dentro de los 12 discípulos de Jesús, eran privilegiados. Judas era un hombre privilegiado al haber sido llamado por el Señor. Pedro también. Pudiéramos esperar que la reacción fuera igual en ambos, pero no fue así. Judas reacciona con el suicidio, mientras que Pedro termina su vida sirviéndole al Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay diferencia? ¿Qué había en Judas? ¿Qué había en Pedro? Y ahí es en donde yo pienso que nos toca como sumergirnos un poquito en un tema que tiene que ver con la naturaleza, con el ADN del cristiano, para que podamos entender quién se puede arrepentir y quién no. ¿Quién no se puede arrepentir? El arrepentimiento no es para todo el mundo. No todo el mundo se arrepiente. Solamente aquellos a los que el Señor les permite arrepentirse. Es un permiso de Dios. El arrepentimiento no brota naturalmente del corazón humano, de ningún ser humano brota. Cuando brota es porque Dios lo permitió. Es una obra sobrenatural de Dios en la vida del que se arrepiente. Cuando tú te arrepientes, es una clara evidencia de que tú eres salvo. El pecar no demuestra si eres salvo o no, porque tanto los unos como los otros pecan. Todo ser humano peca, pero no todo ser humano se arrepiente. El que se arrepiente es porque es hijo de Dios, aunque pecó, sí. ¿Pedro pecó? Sí, pero se arrepintió. Judas también pecó. Estaban en igualdad de condiciones, ambos pecaron, pero hay una gran diferencia entre uno y otro. A uno se le permitió el arrepentimiento y al otro no. ¿Por qué? Es lo que queremos hoy mirar. ¿Por qué Pedro se arrepiente y por qué Judas no? Entonces, miremos, diferencia entre Judas y Pedro, dos naturalezas distintas. Juan 17. Jesús en Juan 17 está orando por sus discípulos. Y en el versículo 12, la oración de Jesús dice así, Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Ojo, ¿a quién guardó Jesús? A los que el Padre le dio. El Padre se los dio. Es una obra del Padre. El Padre le entregó a unas personas para que Jesús las cuidara. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Se le perdió uno, eran 12,
Y Jesús está diciendo: Señor, de los que me diste, yo los cuidé. Pero hubo uno que no se pudo. Con uno no se pudo porque sencillamente él tenía una naturaleza diferente. No había nada que hacer. En la vida de Judas no había nada que hacer. Aunque estuvo con Jesús, ustedes saben, estuvo en su ministerio, era el tesorero, vio los milagros. Incluso el Señor lo envió en pareja con otros a evangelizar, echaron fuera demonios y sanaron enfermos. Pero la naturaleza, el ADN de Judas no le iba a permitir jamás arrepentirse. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Y Él escoge, y aunque suene tenaz, Él escoge quién se arrepiente y quién no. Por eso te digo, si tú te arrepientes, tienes una evidencia clara de que eres hijo de Dios. Agradece profundamente cuando te arrepientes. Dale gracias a Dios de que cuando cometes algo que es contrario a Él, tú sientes dolor. Alégrate. Esa es la seguridad y la certeza de que tú eres hijo de Dios. Cuando sientes arrepentimiento, ¿qué haces? Vas, te arrodillas, te arrepientes, te apartas. El Señor te perdona, eres hijo. Pero el solo hecho de que te hayas arrepentido no está en ti, no es tuyo. No puedes considerarte muy santo porque te arrepientes. Si te arrepentiste, el Señor te lo permitió. Continuemos para mirar, para que entendamos bíblicamente de lo que estamos hablando. Miremos qué diferencia entonces hubo entre Pedro y Judas. Miremos un diálogo que hubo entre Jesús y Pedro. Y vamos a mirar otro diálogo que hubo entre Jesús y Judas. Y van a ver lo diferente que fue el diálogo. Con Pedro fue así. Lucas 22:32. Jesús en este contexto le está diciendo a Pedro: Pedro, me vas a negar. Pedro le dice al Señor: Señor, yo estoy seguro de que si me toca morir contigo, yo muero contigo. Pero yo no te niego. Jesús le dice, Lucas 22:32, Pedro, me vas a negar, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero que analicen lo que Jesús le dice. Antes de que peque, antes de que lo niegue, Jesús le está diciendo que ha intercedido por él y ha orado por él, porque cuando peque, ese dolor que va a sentir, esa tristeza, lo puede llevar incluso a negar la fe, a apartarse del Señor. Pero el Señor ruega por él para que eso no ocurra. E incluso le dice que después de que sea restaurado, porque claro, cuando tú pecas, quedas tan mal, quedas de recoger con cuchara. Cuando uno peca, dice: yo que voy a ir a la iglesia, si hay una mano de santos, yo cómo voy a llegar allá sabiendo lo que hice. Y Satanás va a aprovechar eso para que a ti te dé vergüenza venir a la iglesia. Quiero decirte que aquí ninguno se salva de eso. Todos venimos a este lugar habiendo pecado. Nunca te dejes vender esa idea de Satanás, de que tú ya no eres digno, de que esta iglesia es de santos y que te vamos a avergonzar, te vamos a señalar, te vamos a sacar aquí al frente para decirle a todo el mundo: este llegó borracho, este llegó en guayabao. Quiero decirte que si eres hijo de Dios, vas a pecar, pero el Señor te va a reprender. Te va a dar duro con la varita. Pero hay una intercesión por ti. Jesús intercede para que no te vayas a desanimar cuando seas reprendido por el Señor. Para que Satanás no gane cuando llega a traerte la culpa. Para que no dejes de asistir a la iglesia.
extrañamente vas a sentir el deseo de volver. Y cuando vuelvas, te vas a dar cuenta que nadie te va a rechazar, sino que vas a ser bien recibido. Y vas a ser restaurado porque eres hijo. Porque el Señor, cuando estudiamos el libro de Hebreos, Él es un sacerdote para siempre y Él se presenta ante el Padre intercediendo por nosotros para que podamos continuar estando aquí, siendo perdonados. Eso fue lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro, tú tienes mi ADN, tú eres escogido, el Padre te trajo a mí para que yo te cuidara. Pedro, yo intercedo por ti y tranquilo, vas a pecar, te va a doler, pero te voy a restaurar. Y cuando seas restaurado, cumple la misión, cumple la tarea. Así fue. En Lucas 22:62, unos versículos más adelante, ya para ese momento Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Y qué sintió Pedro? Lo que estamos diciendo acerca del dolor y la tristeza. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ustedes se imaginan, negó a Jesús 3 veces y en la tercera volteó a ver a Cristo porque estaba en el mismo lugar y le vio los ojitos a Jesús. Le vio los ojitos encharcados de lágrimas y toda su piel moreteada, sangrando. Y Jesús volteó a ver a Pedro con unos ojos de amor, que cuando Pedro vio eso, le dolió en el alma haber negado a Jesús. Yo cómo niego a Cristo, al que dio la vida por mí, al que se sacrificó por mí. Eso duele. El que es hijo sabe de lo que estamos hablando, sabe lo que significa hacer doler el corazón de Dios. Pedro se sintió morir y Jesús sabía, yo a este no lo puedo dejar así, lo tengo que restaurar. ¿Saben? Después de que Jesús resucita, 50 días después se reúne con ellos y comiéndose un pescadito, Jesús restaura a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Pedro decía, ¿y cómo le digo yo a este que lo amo y lo negué? Y Pedro le dice, Señor, yo te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, cumple tu tarea. Quiero restaurarte, dice el Señor. No te quiero ver caído. Cuando eres hijo de Dios y has pecado, el Señor no te quiere ver tirado en el piso. Él te va a disciplinar, porque a Pedro le dolió eso. Pero una vez que has sido disciplinado, el Señor te levanta y te empodera y te dice, tienes que cumplir la tarea, tienes que hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Y 3 veces se lo tuvo que decir Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Tenía que dejarlo seguro, tenía que dejarlo convencido de que él lo había perdonado y de que lo tenía para grandes cosas. Y Pedro fue restaurado, pero se arrepintió porque era hijo, porque tenía una naturaleza, porque había sido escogido por Dios desde la eternidad para eso. Ahora miremos el diálogo con Judas. ¿Cómo fue la relación de Jesús con Judas? Acompáñenme a Juan 13:27. Dice aquí la palabra que estaban sentados en la última cena. Y Jesús está diciéndoles, uno de ustedes me va a entregar. Ellos dijeron, ¿quién? Señor, ¿quién? Jesús dice, el que meta la mano al plato conmigo, el que coma de esta misma porción que yo tengo aquí en mi mano, ese es el que me va a entregar. Y dice así, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer,
hazlo pronto. Jesús nunca le dijo a Judas, Judas, vas a ser zarandeado, pero yo voy a restaurarte. Judas, no te preocupes, yo voy a interceder por ti. No había forma, iglesia. Más bien Jesús le dijo, Judas, lo que tenga que hacer, hágalo ya. No había más que hacer. Con la naturaleza de Judas no había nada que hacer. Esa naturaleza no permitiría nunca arrepentimiento, porque sencillamente Judas no había sido escogido para salvación. Lo dice el mismo Jesús allí en Juan 17, el que leímos ahora primero, Juan 17:12. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Eso estaba escrito, que uno de ellos iba a entregar a Jesús, y ese era Judas. La pregunta es, ¿pero por qué Dios escoge a uno de ellos para que lo niegue? ¿Por qué uno de ellos no fue salvo? ¿Por qué se condenó? Esa no es la pregunta correcta, iglesia. Muchas veces nosotros cuando estudiamos la Biblia le hacemos preguntas al texto, pero si la pregunta está mal hecha, la respuesta va a estar mal hecha. La pregunta no es ¿por qué Dios condenó a Judas? La pregunta es ¿por qué Dios salvó a 11? Y es muy diferente, porque los 11 también estaban condenados igualmente que Judas. Desde que nacieron, usted y yo desde que nacimos estamos condenados. Todo ser humano, desde que nace, camina al infierno por algo que se llama el pecado original. El destino de todo ser humano, sin la intervención de Dios, es el infierno. No es que Dios envíe al infierno a la gente, no, es que ya van para allá. Lo que hizo Cristo fue, de ese grupo, venir a rescatar a algunos. Él, siendo Dios, los hubiera podido dejar a todos condenados. Era justo. Todos pecan, todos son malos. No hay uno bueno, no hay uno justo. No hay quien busque a Dios. La naturaleza humana no da para que ningún ser humano voluntariamente busque a Dios. Por lo tanto, se necesita una intervención de Dios para que de todos esos, de toda la humanidad que va camino al infierno, unos sean salvos. ¿Quiénes son esos? Los que Él escoja. Y Él escogió a Pedro. Judas tenía ya el camino, el destino fijo. Pero los que no tienen el destino fijo son los que el Señor viene a salvar. ¿Y cómo sabes tú si eres uno de esos elegidos? A través del arrepentimiento. Si eres de aquellos que peca y sigues pecando y tu vida no cambia y estás en pecado, debo decirte, no eres salvo. Pero si has creído en Jesucristo y estás luchando contra el pecado, déjame decirte, eso no viene de ti, es la obra de Dios en tu corazón. Es una obra milagrosa. Necesitamos seguir estudiando. Vamos a profundizar un poquito más. No los quiero dejar así. Por eso vi la necesidad, porque no podemos quedar con la idea de que el arrepentimiento es algo que a mí me nace o que yo me esfuerzo por tener. No podemos decir eso, no es bíblico. El arrepentimiento no es algo que tú puedas procurar. Es algo que Dios, cuando te elige, procura en ti
para que te salves. Eso es lo que necesitamos entender esta noche. Hagámosle, sigamos. Entonces, a lo largo de todos estos siglos, desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, se ha debatido este tema. Esto no es nuevo. El hecho de que el hombre tenga en sí la condición por sí mismo de buscar el bien. Desde el siglo IV, los primeros teólogos, entre esos San Agustín, el más grande de todos después del apóstol Pablo, escribió y dijo que el hombre no tiene la capacidad por sí mismo de buscar nada el bien. La condición del hombre va a ser siempre el mal. Y eso no es porque lo dijo San Agustín, no, es porque la Biblia lo dice. Y a mí me gusta es que lo diga la Biblia. Acompáñeme, mire. Lo primero que yo quiero que usted lleve en su corazón es esto. A ver, me voy a demorar un poquito, pero por favor, hagámoslo. Cuando el Señor crea a Adán y a Eva, los hace libres. El Señor les da el libre albedrío para que ellos escojan. Una vez que ellos pecan, porque tienen libertad, no pierden el libre albedrío, siguen teniendo el libre albedrío, solo que ahora tienen una forma en su ser que, aunque pudiendo siempre escoger el bien, no lo van a escoger. Sí, tú eres libre, tienes el libre albedrío, pero en ti hay una incapacidad carnal humana para escoger lo bueno. Tú siempre vas a escoger lo malo, según la Biblia. ¿Sí? Esto no es de ningún teólogo, es lo que la Biblia dice, es lo que vamos a mirar. Tú debes saber que por naturaleza tú vas a escoger siempre lo malo. Siempre. Aunque eres libre, pareciera que no, porque siempre como que o más bien lo voy a decir así, te crees libre porque siempre escoges, sin darte cuenta que lo que siempre escoges es el pecado, porque estás inhabilitado por el pecado original para escoger el bien. Deuteronomio 11, 26. Muestra que el Señor nos dio libre albedrío. Dice, Deuteronomio 11, 26, 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. El Señor siempre va a poner dos caminos delante de ti. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Lo triste es que tu naturaleza humana, carnal, caída, se va a negar a oír los mandamientos del Señor. No es sino que tú veas la historia de Israel, a quien se le escribió esto, para darte cuenta que ellos nunca escogieron hacer el bien. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué escogieron ellos en su libre albedrío? Dioses ajenos. ¿Hay libertad? Sí, pero queda demostrado que siempre vamos a escoger el camino del mal. Tú puedes ser la más mansa paloma en esta tierra, la más bella persona, pero jamás vas a escoger el bien. No está en ti escoger. Lo quiero demostrar con la palabra. Deuteronomio 30, 19. Una vez más, en el mismo libro de Deuteronomio, el Señor a través de Moisés le dice al pueblo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado
y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ese era el deseo de Dios, pero no es la condición del hombre. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Pero qué problema tan tenaz, que el Señor nos puso a escoger algo que humanamente no podemos escoger. Por eso Él tiene que enviar a Cristo. Por eso el Antiguo Testamento no nos dio la solución. Nos dio la ley, nos mostró cómo se logra, pero no nos permitió tener la fuerza para lograrlo. La solución. Bien. Primero que hay que decir es que el arrepentimiento es un don, es un regalo, es un permiso eterno. No es algo que nace en ti. Si un día tú te arrepentiste, déjame decirte, qué buena noticia. Si un día tú te arrepentiste, ha el Espíritu Santo confirmado en tu corazón que eres hijo de Dios, que fuiste elegido, escogido desde antes de la fundación del mundo para que seas salvo por Él. Timoteo, segunda de Timoteo 2, habla acerca del permiso para arrepentirnos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ojo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Cuando tú le lleves la palabra a alguien, yo sé que tú no tienes un escáner, yo tampoco, para saber si esa persona es elegida o no, desde antes de la fundación del mundo, eso no lo sabemos. El Señor simplemente nos dijo, prediquen la palabra, que el elegido, cuando le prediquen la palabra, va a nacer de nuevo, la va a coger. Por eso nosotros evangelizamos, predicamos. Porque ellos, los que están elegidos, que están ahora por allá en el mundo, esperando que alguien le hable de Cristo, está esperando que tú vayas y le hables de Jesús, con mansedumbre, con amor, con misericordia. Le digas, el Señor te perdona, el Señor murió por ti en la cruz, pero si no, mira, el que reciba a Cristo tuvo el permiso de Dios, es salvo, es elegido, es escogido. Es un permiso que Dios entrega. Por eso hay que predicar a diestra y a siniestra. No te canses de predicar, que Dios tiene a su gente ya escogida, pero Él necesita que lo prediquemos. Eso es como una llave. ¿Usted no le ha pasado que va a entrar a su casa y descubre que dejó las llaves? Qué impotencia cuando uno está fuera de la casa y no tiene las llaves. Y de repente se acuerda que de pronto el tío las tiene, o el hermanito, o la mamá, y llama. Y qué felicidad cuando dice, ya voy llegando. Y de repente usted llega con un corre, unas ganas de ir al baño. Dígame si a usted no le da mucha felicidad cuando ve a esa persona llegar con esa llave, abrir el maravilloso portón a un mundo de felicidad, direccionado al baño. Que yo no sé por qué la cercanía a un baño le agiliza a uno el proceso. Pero qué dicha poder. Mire, el Evangelio, usted es el que tiene esa llave. El Señor le entregó a usted una llave. Cuando usted vaya y predica, usted abre puertas de prisiones, de cárceles. Por eso dice el Señor, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Hermosos,
Porque traen una llave de libertad. La persona no la tenía, la tiene otro. Por eso el Señor lo envía a usted a predicar el evangelio, para que usted llegue con esa llave gloriosa a abrirle la cárcel a esos. Qué bendición que sea a través de uno, amén. Que Dios lo use a uno para eso. Bien, la solución, ya para terminar. Dice la palabra en Juan 8:34. Primero muestra la condición del hombre. Un resumen. Juan 8:34 resumimos así. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, prisionero es del pecado. El hombre es esclavo del pecado. La solución, Romanos 6:17. Tenga en mente esa frase: esclavos del pecado, esclavos del pecado. Jesús lo dice en Juan, el apóstol Pablo lo habla en Romanos. La solución, Romanos 6, 17, 18, 20 al 22. Pero gracias a Dios, amén. Pero gracias a Dios, esto es gracias a Dios, no usted. No es que usted diga, es que yo me lo merecía, yo he sido bueno. Gracias, yo no sé qué vio Dios en usted ni en mí. No sé, porque todos somos iguales. Nadie puede decir que es menos peor que otro, estamos igualitos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Pero para obedecer de corazón tiene que haber un milagro en el corazón. Dios tiene que cambiar el corazón de piedra y poner otro nuevo de carne, para que uno se acerque a Él con esta obediencia. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Erais esclavos, erais libres acerca de la justicia, es decir, no podíamos cumplir la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto y como fin la vida eterna. Antes, cuando no conocías de Jesús, ahora eres libre y tienes la vida eterna por obra de Él. Terminemos con un texto complejo, pero que resume todo esto. Romanos 9, del 10 al 24, y se llama la elección. El Señor hizo una elección. El Señor eligió a quién liberar de la esclavitud. Mira, si tú fuiste elegido, más te vale ponerte juicioso con Dios. Si fuiste elegido, más te vale ponerte a cuentas con Él. Más te vale confesar tu pecado y apartarte. Si fuiste elegido, el Señor te va a perseguir hasta que lo entiendas. Hoy te digo, es mejor por las buenas. No corra. ¿Se acuerdan cuando la mamá agarraba la chancleta y uno salía a correr? ¿Qué le decía a la mamá? Es peor que corra. Le va peor. Aquí el Señor también le dice a usted, no corra. Quédese, yo le doy. Venga, yo le doy un correacito. ¿Y sabe qué tiene usted que decir cuando le dejen esa nalga morada? Gracias, Señor, porque esto me demuestra que soy tu hijo, que extrañamente fui elegido. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué tú y no otro? Pero responde a esa elección con sabiduría, porque ahora en tu libre albedrío tienes de parte de Dios la capacidad de escoger el bien.
Antes no. Pero ahora que eres hijo de Dios, que el Espíritu Santo mora en ti, ahora el Señor te puede mostrar el bien y tú amarlo. Tú desearlo y tú perseguirlo. Disfrutar de ese camino. Y te irá bien. Romanos, y ya con esto terminamos. Romanos 9, desde el 10 al 24, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Usted también lo puede leer ahí en su versión. Si quiere escúcheme aquí nomás. O bueno, creo que tenemos esa versión ahí. Dios habla hoy. Romanos 9, 10. ¿Sí? ¿Pipe qué? ¿No? No la tenemos. Escuchen. Pero eso no es todo. Y bueno, los preparo para que entiendan que en esto creemos nosotros. Esto está por toda la palabra. El ser elegidos. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Sí, Abraham, ¿se acuerdan? El que no podía tener hijos, tuvo a Isaac. Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca y tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y antes que ellos nacieran, eran gemelos, mellizos, no sé. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, escuche bien, antes de nacer, sin haber hecho nada bueno ni malo, porque si usted hace algo bueno, pues uno dice, hombre, se lo merece porque hizo lo bueno. Y si usted hace malo, pues con razón, no así, no malo. Pero estos niños no habían hecho ni bien ni mal. El uno no había hecho nada bueno para que Dios lo escogiera, ni el otro había hecho nada malo como para que Dios lo desechara. Pero esta es la doctrina de Dios. Y aunque no la podamos entender y nos parezca injusto, es lo que Dios dice, amén. Y debemos creerlo. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Otra versión dice: amé a Jacob preferí a Jacob y desprecié a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger. Dios tiene el derecho, porque Él es Dios, de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho, sin tomar en cuenta si se portaron bien o mal. Él tiene el derecho de escoger. Pregunta, dice el apóstol Pablo, adelantándose a lo que seguramente vamos a decir nosotros: ¿diremos por eso que Dios es injusto? ¿Cómo Dios va a escoger a alguien si nosotros sabemos que es por méritos? ¿Sí o no? Aquí todo es por méritos, meritocracia. Pero el Señor no. El Señor escoge como Él quiere. Y para nosotros puede ser injusto. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no. Porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Pues en la escritura Dios le dice al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés que iba a endurecer a Faraón para que no los dejara ir a pesar de las plagas. Cuando hay un corazón endurecido, así vengan plagas, la persona no va a ceder. Un corazón endurecido le pueden decir lo que sea y jamás se va a arrepentir, porque Dios endurece el corazón. Y así lo tenía el faraón. Te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón
a quien él quiere endurecérselo. Pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Y tú, hombre, responde Pablo, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Si tú terminas en el cielo, fue porque Dios un día, en la eternidad, lo quiso así. Esto no depende de nosotros. Depende de Dios. Pero una vez que Dios te ha elegido, te toca a ti ser obediente. Porque el amor de Dios, para que no te pierdas, puede llegar a ser tremendamente doloroso. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Caer en las manos de Dios para ser disciplinados. Pero gloria a Dios por esa disciplina, porque garantiza nuestra salvación. Pongámonos de pie. Mire que tiene al lado. Mire, verá que no es fácil saber si es elegido o no. No, no es fácil. Eso solo lo sabe Dios. Y sabes, tú te puedes dar cuenta si lo eres o no. Cuando a pesar de caer te levantas, cuando te arrepientes, cuando te apartas del pecado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quizás alguien aquí no ha entregado su vida a Cristo y quizás necesitaba escuchar esto porque hoy era el día de la llave esta para que sea salvo. Quizás alguien está en pecado, pero es hijo de Dios y sabe que está en pecado y quiere salir de ahí porque entiende que lo que le espera es pao. Vamos a orar, pues Él ha prometido, Él hizo una promesa muy severa y Él dijo que Él nos iba a guardar hasta el final para que no nos perdiéramos. Así que hoy tienes la oportunidad de, primero, si no eres hijo y estás entendiendo lo que estamos hablando, decirle al Señor, Señor, yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador, yo quiero recibir tu salvación. Puedes hoy ser salvo con solo aceptar a Cristo y empezar un camino con Él. Pero también puedes estar luchando con un pecado. Si eres hijo, te garantizo que el Señor te va a sacar de ahí. Solamente humíllate y pídele perdón y pídele ayuda. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Era hijo. Pródigo sí, pero hijo. Se había ido lejos del padre y hasta que no comió físicamente lo que sabemos, no cayó en sí, no cayó en cuenta para decir, ¿yo qué hago aquí?
¿Yo por qué estoy aquí comiendo lo que comen los marranos cuando puedo estar en la casa de mi padre? Esa es la respuesta del que es hijo. Puede haber caído en el fango. ¿Puede un cristiano caer en el fango? Sí. ¿Puede caer muy abajo? Sí. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y hasta dónde cayó? Se acostó con una mujer que era casada y queriéndose quedar con ella mandó a matar al esposo. Mire qué cantidad de pecado. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Cayó muy mal, muy profundo, pero Dios de ahí lo levantó. Él se arrepintió, él pidió perdón. Tú puedes haber caído muy bajo, pero si hoy le pides perdón, Él te perdona. Él te saca de ahí. Él te restaura. Si nunca has venido a Cristo, esta noche puede ser la noche para venir a Cristo y ser elegido. Bueno, ya había sido elegido. Simplemente se activa tu elección cuando recibes la palabra. Ayúdenme ustedes a orar. Acompáñenme a orar. Primero por los que nunca han hecho una oración de fe, nunca han entregado su vida a Cristo, para que lo hagan esta noche. Y si tú la quieres hacer ahí donde estás, hazla. Toma parte de lo que vamos a decir. Usa las palabras para hablar con el Señor. Y luego vamos a orar por los que han caído, pero bajo, hasta lo más profundo, allá donde quizás nunca pensaron que podían ser levantados y restaurados, pero que el Señor, por ser hijos, los va a rescatar. Oremos. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Como decía el apóstol, gracias a Dios que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Gracias porque un día pensaste en nosotros, Señor, en la eternidad. Nacimos en esta tierra y vivimos muchos años esclavos al pecado, pero un día cualquiera tú tocaste la puerta del corazón y fuimos transformados por el poder de tu Espíritu. Gracias porque eso no estaba en mí, el buscarte no estaba en mí. Jesús, tú mismo dijiste, no me eligieron ustedes a mí, fui yo el que los elegí a ustedes. Tú me elegiste, Señor. Yo no sé si tú le puedes decir, iglesia, eso al Señor esta noche. Señor, tú me elegiste. Tú me amaste. Desde antes de la fundación del mundo me conocías. Me predestinaste y permitiste que naciera en este tiempo y que te conociera. Yo te agradezco que hoy toques mi corazón para arrepentimiento. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, te invito a hacer esta oración y dile, Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón. Yo te invito a entrar. Toma el control de mi vida. Perdona todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz y resucitaste, Señor, para darme vida eterna. Hoy te pido, perdóname por todo lo que he cometido hasta hoy, Señor, y dame vida eterna. Y tú que hace tiempo conoces del Señor, pero has pecado, y el pecado te está moliendo, y el dolor te está estripando, y la angustia y la agonía crece en ti, y a veces sientes que no hay salida, y a veces crees que Dios incluso ya se olvidó de ti. Déjame decirte que Él nunca se olvida de ti porque eres hijo. Y Él simplemente está esperando que, como el hijo pródigo, tú caigas en sí y digas, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si Él me liberó, si Él me hizo libre y me dio gozo y me dio paz, me levantaré e iré a mi Padre y le pediré perdón. Así que en esta noche pídele perdón al Señor por tu pecado. Arrepiéntete, dile, Señor, perdóname. He fallado contra el cielo, contra ti. Perdóname. Hoy me arrepiento
y me aparto en el nombre de Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor te dará la potencia para apartarte de ese pecado que te jala, esa tentación que te lleva al pecado. El Señor está aquí para ayudarte con su poder y su Santo Espíritu. Antes, sin ese Espíritu no lo podías lograr, pero hoy tienes el Espíritu de Dios. Toma esa palabra, toma esa certeza y levántate y di: Señor, me arrepiento y me aparto y te pido perdón. ¿Sabes? El Señor quiere que tengas paz. Él quiere que vuelvas a tu casa justificado. Él quiere que salgas de este lugar tranquilo y gozoso, con un peso menos en tu corazón, porque el pedir perdón y el ser perdonado trae un extraordinario descanso. Vengan a mí, dijo Jesús, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ven a Cristo, descansa en Él, pídele perdón. Su sangre te limpia de todo pecado. Eres perdonado cuando te arrepientes de corazón. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, por lo que hemos aprendido. Yo oro para que tu Espíritu Santo confirme cada palabra en el corazón, para que la certeza crezca, para que nos santifiquemos cada día más, para que vivamos como verdaderos hijos, para que valoremos esa elección, para que te respondamos con obediencia, con amor, con gratitud, con alabanza. Bendice a tu pueblo en este lugar, Señor, y bendice a los que aún no te conocen, pero están esperando conocerte por la voz y la palabra de estos que tú tienes aquí. Úsalos, llévalos para que prediquen tu palabra, que no se desanimen cuando los rechacen, porque es normal que el mundo nos rechace, te rechace, pero que no dejemos de sembrar la palabra, porque por ahí hay mucho pueblo tuyo esperando el mensaje para ser salvos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.